Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Asensio. Presento brevemente a nuestro invitado. Nació en Madrid en 1964. En el 72 ingresó en la escolanía del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y en el 77 continuó sus estudios de música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudió flauta travesera, dirección coral y musicología, especialidad con la que obtiene el premio fin de carrera. En el 84 comienza su etapa de formación en el estudio de canto gregoriano en la abadía de Solesmes, con algunas de las grandes personalidades y estudiosos del canto gregoriano, como son don Eugène Cardin, don Jean Clair, don Daniel Saunier, entre otros. Además, asiste a cursos con Jean Janetó, Herminio González Barrionuevo, Alberto Turco, etc. Asimismo, estudia la interpretación de la primitiva polifonía con Marcel Perret. Y igualmente, dentro de su formación podemos destacar que entre el 88 y el 94 trabaja como documentalista en la Biblioteca de Música Contemporánea de la Fundación Juan March, aunque en realidad lo que hace allí, y esta sí es la Fundación Juan March, no tiene mucho que ver con lo que será su ocupación posterior. Entre sus proyectos, los proyectos con los que está implicado, podemos destacar que es colaborador del RISM, el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales. Desde el 91 es colaborador del Taller de Paleografía Musical de la Abadía de Solesmes y desde 2001 es presidente de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano y miembro del Consejo Directivo de la AISCRE, la Asociación Internacional para el Estudio del Canto Gregoriano. Hasta agosto de 2006 ha sido presidente de la sección hispana de dicha organización, la ISECGRE, Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. Y en la actualidad, y desde 2004, es director de la revista Estudios Gregorianos que publica dicha asociación. Entre sus publicaciones destacamos la transcripción completa del Códice de Madrid y una nueva transcripción del Códice de las Huelgas. Además, es autor de numerosos artículos aparecidos en algunos de los medios especializados de música antigua más prestigiosos, como Early Music o Etudes Grégoriennes. Es autor de la monografía aparecida en 2003 en Alianza, El canto gregoriano, historia, liturgias, formas, un libro de referencia en español para el estudio de la materia. Como ponente y docente ha presentado numerosas ponencias en diferentes congresos internacionales y nacionales. Ha sido invitado a impartir cursos en la Hong Kong University y Chinese University of Hong Kong, la Universidad de Bolonia y el Conservatorio Superior de Tilburg en Holanda. Desde 1992 y durante más de 10 años ha sido profesor de Historia de la Música Medieval y Notación en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y desde 2002 y en la actualidad ejerce esta tarea en la Escuela Superior de Música de Cataluña. A todo ello no podemos olvidar que es miembro fundador en el 84 de Escola Antigua, la agrupación que dirige desde 1996, un grupo especializado en el canto gregoriano y un grupo con el que ha grabado más de 20 discos y ofrecido conciertos a lo largo de todo el mundo. Buenas tardes y bienvenido, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. En pleno debate, hoy en día, ¿qué hacer con el Valle de los Caídos? Y concretamente, dentro de ello, con la escolanía del monasterio, que corre peligro por cuestiones políticas, como sabemos todos. ¿Qué piensa usted de estos lugares? ¿Se encuentran tal vez obsoletos en nuestro mundo o son más necesarios que nunca? Bueno, vaya preguntita. Menos mal que no has preguntado por la situación de la abadía, solamente la situación de la escolanía. Esto es bastante fácil. Hombre, un coro de niños en un internado, en una abadía benedictina, hoy por hoy, en el 2011, puede parecer una cosa obsoleta. Y de hecho, bueno, probablemente muchos de ustedes que tengan hijos en edad entre 8, 9, 10 años que los puedan llevar ahí, a lo mejor se lo pensaban. No tanto por la situación del lugar, sino por abandonar al niño, abandonar entre comillas, en un sitio en el que ustedes no van a tener la tutela, ¿no? Pero cuando uno ve la vida que llevan allí, la vida de estudio, la vida de dedicación a la música, la vida
Bueno, la educación en general, en la que no solamente es la educación reglada, sino también la educación musical, yo creo que merece la pena que sitios así existan, y de hecho son los continuadores de la manera de la enseñanza musical que la historia de la música nos ha mostrado, pues, a través de los siglos. Los niños aprenden el repertorio no con la mano guidoniana, evidentemente ya, pero ya con las más modernas técnicas, pero es en esencia la misma manera de aprendizaje de todos los músicos que luego después formaron parte de las capillas musicales en la historia de la música. Evidentemente las cosas han cambiado mucho, pero yo creo que sería una pena que esta u otras escolanías, que corren riesgo por otras razones, desaparecieran. La cuestión ya del Valle de los Caídos, la cuestión política, pues no entro. Bueno, lo he comentado antes, pero si quieren en cualquier momento hacer alguna pregunta a nuestro invitado, no siempre se tiene a nuestra disposición a un especialista en repertorio medieval o en canto llano, así que aprovechen la oportunidad. Mientras tanto, le haré yo preguntas. Y quería saber qué es lo que supone para un músico y para un investigador de canto llano, digámoslo así, ser escola. ¿No es imprescindible serlo? No, por supuesto que no. Pero andando el tiempo uno se da cuenta de que desde pequeño nos impregnaron, aquí tenemos en la sala también a alguno de ellos, nos impregnaron algo que formaba parte del aprendizaje de los músicos medievales. Por supuesto, de otra manera. Nosotros dedicábamos al menos 4 o 5 horas al día al aprendizaje de la música, aprendizaje o ejecución, porque cada día había que cantar la liturgia con los monjes e incluso los domingos había que cantar las vísperas. Hombre, no nos enseñaban como enseñaban a los músicos medievales. Les cuento brevemente cómo hacían. Un niño en la Edad Media, incluso en el Renacimiento y en el Barroco, en todo el antiguo régimen, lo primero que hacía era aprender a leer el latín para conocer la expansión de los textos, y una vez que sabía leer el latín y conocía ya un poco los rudimentos de la lengua latina, porque en una época posiblemente fuese su lengua materna, en los primeros siglos, pero en otra época ya no, lo que hacían era enseñarle los tonos salmódicos, y ese texto latino que habían aprendido lo cantaban con los tonos salmódicos, con los 8 tonos, con los 12 o con los 14, porque esto sería otro debate, si hay 8 tonos o hay más. Bien, evidentemente nosotros no aprendíamos así. Yo todavía tengo mis recuerdos de cómo aprendíamos el canto gregoriano y cómo aprendíamos a solfear y estas cosas. Pero lo interesante es que lo aprendas como lo aprendas, al final quedó en mi memoria y en la memoria de todos un pozo, no de 6.000 melodías como tenía un cantor medieval, pero sí de la sonoridad global del canto gregoriano, que hace que hoy día, pues, hombre, no conocemos el repertorio de memoria, o al menos yo no lo conozco de memoria, pero una buena parte del repertorio sí que está dentro de mí, y podemos reproducir casi de memoria lo mismo que hacían los cantores medievales. Entonces, desde ese punto de vista, la formación en la escolanía es muy, muy, muy buena. No quiere decir esto que si no has estado en la escolanía, de hecho conozco muy ilustres colegas y muy buenos que lo han tenido que hacer después. Es decir, el aprendizaje cuando eres niño, digamos que te impregna. Yo les contaré una cosa. Cuando yo salí de la escolanía, juré, por supuesto, no pisar más el monasterio, como con 13 años era lo normal, y no volver a cantar gregoriano en la vida, que aquello era terrible. De hecho, también les confesaré que con 11 años empecé a fumar, además a fumar puros, a escondidas, como otros de mis colegas, para que me cambiara la voz. Y debía fumar muy mal, porque es que a mí no me cambió la voz hasta que no salí del valle. No sé cómo hacía. Recuerdo que salíamos muchas veces de misa los domingos y nos íbamos a un bosquecillo y tal a fumar, simplemente porque te cambiaba la voz. Yo no sé cómo hacía, ya digo. Pero lo más interesante de esto es que cuando salí yo, entró mi hermano, más justamente en el mismo año, el año 77, y yo estuve 2 años casi sin pisar el valle, por rebeldía, ¿no? 13 años, yo no voy, aquí los monjes, los curas estos, que los llamamos así, no quiero saber nada con ellos. Hasta que una vez, con otro colega, un compañero ahora de la escuela, que también tenía su hermano, porque éramos casi como vidas paralelas, y decidimos ir en Semana Santa. Pero íbamos en Semana Santa a ligar, como iban con otra gente que había por allí, a la hospedería. Y a mí me bastó asistir el Jueves Santo y escuchar la procesión de entrada al Introito Nos Autem
para decir, pero si esto lo conozco, si además lo puedo cantar, ya había cambiado la voz y tal. Y desde entonces para mí fue como decir, bueno, me han hecho un regalo. Y a partir de ahí ya me pensé qué iba a hacer. Yo tenía entonces 15 años cuando ocurrió esto y bueno, pues estaba estudiando entonces el BUP y en fin, fueron otras cosas. Pero desde luego el estar en la escolanía, en mi caso sí que lo marcó, pero para otros, digamos, han tenido que recorrer el camino de otra manera. Yo cuando doy clase recomiendo a los alumnos que al menos las piezas que trabajamos, algunas de ellas las tienen que memorizar, porque luego pueden entender muy bien el desarrollo de la notación, las fórmulas melódicas, que era como hacían los cantores medievales. Siguiendo un poco con el repaso de su formación, en la Abadía de Solesmes, el centro de referencia mundial para el estudio del canto gregoriano, usted tuvo la oportunidad de vivir allí muchas experiencias. Me gustaría que la recordara un poco para nosotros. Bueno, quizás también era muy joven, tenía 18 años, cuando precisamente yo estaba dando clase en la Escolanía del Valle, porque también entré muy pronto, uno de los monjes me pidió que si le ayudara, que si podía ayudarle a dar clase a los niños de solfeo y demás. Y la Abadía del Valle pertenece canónicamente a la Abadía de Solesmes. Y el valle fue fundado por el monasterio de Silos, pero Silos pertenecía a Solesmes y digamos que hay una especie de tutelaje. Y el abad de Solesmes tiene obligación cada 4 años de visitar sus monasterios a ver si está todo bien, hablar con los monjes uno por uno, a ver si las cosas funcionan, ¿no? Y bueno, pues el año 84, me parece que fue 84, tocaba esa visita y yo estaba una vez pasando por el claustro y me encontré al abad de Solesmes, el padre Jean Bru, un personaje imponente por muchos aspectos, y me saludó y ¿y qué haces aquí? Me preguntó y tal. Yo hablaba muy poquito francés, él no hablaba castellano, bueno, nos entendimos. Y me preguntó, me ha dicho un monje que estás aquí dando clase, ¿te gustaría venir al monasterio a conocer al resto de los monjes? Pues cómo te gustará, no sé, ver la tumba de Don Mocogot, de los grandes gregorianistas. Y yo dije, estupendo, ir a Francia. Yo entonces no tenía ningún interés de nada, ¿no? Y bueno, decidí en verano ir pues para estar la semana que me había propuesto. Entonces fui allí. La semana aquella se convirtió en 3 meses. Durante los siguientes años estuve yendo allí y desde luego lo que más me impactó el primer día fue que me recibió un monje con un sombrero de paja, que era ni más ni menos que don Eugène Cardin, el gran padre de la semiología. Y bueno, este monje iba en ese momento acompañado por un personaje que yo no conocía. Ese personaje se llamaba Olivier Messiaen. Me lo presentó como un músico. Este es músico francés. Ah, sí, muy bien. Yo le saludé porque sabía que era un músico, pero no sabía nada de su dimensión. Y bueno, durante un mes tuve el privilegio de pasear todas las noches con Messiaen después de la cena, después de completas. Y claro, mi interés, porque yo siempre, algunos de los aquí presentes saben, yo soy un apasionado también de los tanques, de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero no sé por qué, pero digamos que es una cosa que me gusta. Y claro, mi interés era qué le pasó a este hombre cuando estuvo en Görlitz, en el campo de concentración. Bueno, pues él me enseñó sus números y demás. Me contó la historia del canje con los prisioneros alemanes, que gracias a eso pues, pudo salvar la vida, ¿no? Y bueno, yo pude asistir durante muchas noches después de completas, lástima no haberlo grabado, a improvisaciones que hacía en el órgano. Y bueno, era una persona desde luego excepcional. Y solamente recuerdo que cuando me despedí de él, me dijo, nos veremos en Madrid próximamente. Y el próximamente fue que creo que fue el año 86, él vino aquí porque un festival de otoño organizó su San Francisco de Asís. Y recuerdo que se acercó a mi casa, yo vivía en la calle del Barco entonces con mis padres y mis hermanos, y yo no estaba en casa y se acercó a depositar unas entradas para mí. Y mi madre, que no hablaba francés ni nada, pues habló con él, dijo, ha venido un señor muy mayor, muy amable, para darte unas entradas. Y yo dije, mamá, por Dios. Claro, la misma reacción que yo tuve cuando me presentaron a Messiaen, que ni me inmuté, pues claro, mi madre con más razón, porque ella no tenía que ver. Pero Messiaen era gran amigo de los monjes, de hecho había sido compañero en el campo de Görlitz con el antiguo organista, con Dom Claude Gué, que todavía vive, porque los monjes, ya saben ustedes, que son algunos muy longevos. Y
bueno, algunos son realmente no solamente longevos, sino que tienen la cabeza perfectamente con 95 años y son capaces de describir manuscritos sin haberlos visto. Yo no sé cómo hacen. Pero bueno, a partir de, digamos, de este momento, pues yo empecé también incluso a cartearme con Messiaen. Tengo algunas cartas, en las que son todo cartas, pues te agradezco esto que me has enviado y tal. Yo, por supuesto, nunca consciente de la dimensión de este hombre, porque yo me dedicaba a otra cosa y solamente empecé a tomar idea de cómo era, pues cuando un día se me ocurrió pues una cosa elemental, consultar la voz del New Grove del año 1980 para ver quién era este señor de una manera, digamos, más científica, ¿no? Y bueno, él me regaló la partitura del Mirlo Negro y fue la que yo toqué en mi examen fin de carrera. Por cierto, fatal, porque no... En fin, yo soy un flautista digamos, de segundas nupcias, por decirlo así, de esta manera. Pero desde luego él me animó mucho. Mira, tienes que tocarlo porque esto te va a ayudar mucho. Y un detalle, aunque sea denostar un poquito la profesión, pero para que vean lo que ocurre aquí en España, cuando yo presenté la partitura para tocarla, por supuesto el profesor no la conocía, el profesor de flauta, y me dijo, si la vas a tocar en el examen final, llévate copias para el tribunal que tampoco la van a conocer. Y entonces, bueno, pues tuve que llevar las copias y demás, y tuve que oír una cosa muy curiosa cuando terminó eso. No está mal la obra, ¿eh? Cuando terminé, no está mal. Supongo que con una interpretación mejor hubiera dicho, la obra está estupenda, ¿no? A lo mejor hay que decirlo por eso. Pero vamos, aquello desde luego sí que me marcó. Es una pena que bueno, este ya murió el año 92, creo recordar. Y sin embargo, con su mujer, que murió hace un par de años, creo, el año pasado, yo la conocí y demás, pero no tuve mayor relación. Pero sí que puedo decir que hay 2 o 3 monjes en Solesmes que guardan muy buen recuerdo de él, porque era un visitante asiduo y además una persona muy, muy espiritual. Por supuesto, lo de los pájaros es un mito, ya lo saben ustedes, pero es que realmente lo conocía muy, muy, muy bien. En una ocasión me dijo, no me gusta levantarme a maitines en verano, dice, porque me gusta estar en la cama, maitines 5:15 ahí en verano. Dice, pero es que cuando terminan los maitines, dice, oigo pájaros que solamente los oigo aquí y no los oigo en ningún sitio más. Y claro, yo dije, este hombre está chalado por los pájaros. Pues yo no sabía sus aficiones de los pájaros. Para que vean ustedes, a mí se me escapó ahí una oportunidad, aunque la tengo en mi recuerdo, ¿no? Pero... Sin embargo, no ha sido su única experiencia con la música contemporánea, porque, como dije antes, pasó durante un tiempo, trabajó en la Biblioteca de Música Contemporánea de la Fundación Juan Marc, y aunque flautista de segundas nupcias, como dice, ha estrenado obras para flauta y guitarra con Avelina Vidal, hoy su esposa, y además, dentro de muy poco, en el Festival de Música Religiosa de Cuenca vamos a poder verle en una obra de Jesús Torres. Y yo quería preguntarle qué es lo que hace un coro gregoriano en una obra contemporánea. Bueno, pues hace lo que ha hecho siempre. Es decir, el canto gregoriano siempre ha estado, no en la vanguardia, pero formando parte de los estrenos de todas las obras a lo largo de la historia. El primer ejemplo polifónico ya tiene canto gregoriano. Luego había que cantar una obra gregoriana. Y así durante todo el tiempo. Con lo cual... claro, lo que pasa es que han pasado unos años en los que estas cosas no se hacen, pero no es la primera vez que hacemos esto, porque ya pudimos hacer el estreno de las exequias y Memoria Zobel que José Luis Turina compuso también para la Semana de Música Religiosa en los años 80, finales de los 80 creo. Además la hicimos 2 veces, porque la hicimos en el estreno y luego una reposición que se hizo el año 92, que dirigía el recientemente fallecido Don Alonso, además, al coro de la Sociedad Coral de Bilbao y a la Orquesta Sinfónica de Madrid. Para nosotros fue una experiencia, porque aunque no estuvimos toda la escuela, estuvimos solamente unos cuantos, el verte metido en un entramado así, además, bueno, José Luis Turina es un excelentísimo compositor y consiguió una cosa increíble que yo creo que muy poca gente ha hecho. Para no aburrirles, conservamos ahora mismo pues en torno a 75 melodías tipo de un canto específico que se llama el Aleluya. Bueno, pues José Luis Turina consiguió meter 45 de esas melodías en contrapunto, sonando simultáneamente, que les tenía que hacer el resto del coro con un divisi, como se pueden imaginar, enorme, ¿no? Pero una melodía de base, el Aleluya, que la liturgia actual
ha autorizado para los difuntos. Fíjense las cosas que pasan ahora. Resulta que para difuntos se puede cantar el aleluya, cosa que antes no se podía cantar, pues estas cosas que cambian el ritual, ¿no? Bueno, pues un aleluya cuyo texto es Requiem Aeternam, pues lo metió José Luis Turina y nosotros lo teníamos que cantar, y aquello era un mare magnum sonoro impresionante. Y yo recuerdo eso con especial, con un especial recuerdo, porque además en el auditorio de lo que es el actual Parador, aquello sonaba de manera impresionante. Solo tuvimos 2 ensayos, recuerdo que estábamos nosotros un poco nerviosos y un poco perdidos, pero fue todo aquello una experiencia. Y con respecto a esto, realmente ya hemos visto la partitura, y aunque todavía nosotros no hemos podido empezar a ensayarla, pero realmente está muy, muy bien construida. Jesús ha escogido los textos del Apocalipsis en los que digamos, él se ha centrado más en torno al capítulo 1, el capítulo 18 y el capítulo 21 y 22, y los ha imbricado de una manera no solamente como alternatim, sino que en algunos casos somos el coro, digamos, de manera concertante. No sé qué va a pasar, porque además hay 2 coros, 2 pianos, 2 grupos de metales, y en fin, el día 17, me parece que es 17, sí, dentro de 2 meses justamente, no, un mes, ya no sé el día que vivo. Dentro de un mes justamente es el estreno, así que si ustedes pueden estar, se podrá responder a la pregunta. Vamos enseguida a su terreno, que es la música medieval, pero antes quiero hacer una pregunta, y es que parece que la música contemporánea y la medieval tienen muchos más puntos en común que diferencias, y más aún si se comprueba ciertas tesis que avalan que ciertas piezas gregorianas emplearían cuartos de tono, por ejemplo. Sí, antes de responderte, que voy a responder, quiero contar una cosa relacionada con la relación entre la música contemporánea y la música medieval. Yo fui a trabajar a la Fundación Juan March de la mano de Antonio Gallego, que muchos de ustedes seguro que le conocerán bien. Antonio Gallego era profesor nuestro de musicología en el conservatorio, y bueno, en un momento dado pues necesitaba a alguien que se encargara de la biblioteca. Y recuerdo que un día me dijo: ¿te vienes a tomar un café? Y dije, pues sí, y me habló de esto, pues me gustaría, si tú pudieras y demás. Y le dije: Antonio, yo me dedico a la música medieval, como bien sabes, pues estoy cantando en escuela antigua, por mi formación y tal. Y dije, pues es que hay muchos puntos en común, Juan Carlos. Dice, aparte que para tu formación como musicólogo te vendrá bien. Dice, pero las cuestiones, incluso hasta los problemas de notación que tienen los compositores actuales, seguramente que se resolverían si conocieran bien la notación medieval, porque muchas veces no saben cómo poner determinado efecto para la voz, un initio debilis, bueno, perdonen la cuestión técnica. Y de hecho hay muchos compositores que lo han hecho. Recuerdo que José María Sánchez Verdú, que es un compositor ahora muy de moda, compuso una obra para flauta subcontrabajo, que es una flauta impresionante. Es una flauta, bueno, realmente es como una cañería de estas, ¿no? Una flauta, es una cosa así, que tiene una forma triangular. Que, por cierto, flautista, solamente hay 2 flautas como esta, al parecer en Europa, no sé si en el resto del mundo habrá. Una de ellas es propiedad de un flautista que se dedica a estas cosas, Julián López Elvira, que además es un tipo que hace experimentos con sus flautas. Si ustedes ven una flauta de este señor, no parece una flauta normal, está llena de llaves extrañas que desde luego Boehm se estará revolviendo en su tumba al ver lo que ha pasado con su sistema de la flauta. Y José María escribió esta flauta escribió esta pieza para un flautista, en el que además el flautista tenía que cantar. La basó sobre una antífona mozárabe, la antífona Memorare Domine. En un momento dado el flautista tenía que cantar. Recuerdo el estreno lo hizo en el Museo Reina Sofía, un domingo. Y recuerdo las palabras de Julián López Elvira. Dice, pues es que es terrible. Dice, porque además, como tengo que cantar, y perdónenme ustedes la palabra, decía, es que la hijoputa de la flauta me devuelve el aire. No sé por qué era, perdón por la palabra y tal, pero es que lo dijo con una expresión. Y yo le dice, pero claro, dice, quiere que lo cante de esta manera en la que la propia notación expresa cómo tengo que cantarla. Y dice, ¿por qué no escriben la música vocal y la música para instrumentos de viento teniendo más en cuenta lo que hacen los notadores medievales? Entonces sí que tiene mucho que ver, y creo que hay muchos problemas, sobre todo en cuanto a notación, que se podrían resolver. También es verdad que hay muchos compositores, sobre todo todos aquellos que conocen bien la historia de la música y que se basan en procedimientos antiguos, que yo creo que hoy día tienen más éxito que otros
quizás porque son recopiladores de formas y de maneras de hacer que otros que a lo mejor, digamos, no que inventan demasiado, porque la inventiva es la inventiva, sino que desde luego un buen conocimiento de la música antigua te lleva a no descubrir el Mediterráneo cada vez que haces una obra sinfónica, por ejemplo, o una ópera. Yendo ahora sí a su campo, parece ir a contracorriente de nuestro mundo actual, cada vez más materialista, dedicarse al canto gregoriano. Bueno, no sé, supongo que sería lo mismo si te dedicas a cantar música de Tomás Luis de Victoria, por hablar del músico que este año sonará por todo el mundo, o si te dedicas a cantar órgana de Notre Dame, o si te dedicas a cantar motetes de Bruckner, o incluso motetes de Peter Maxwell Davies. Supongo que no. Lo que pasa es que, claro, el canto gregoriano, digamos que siempre tiene una connotación mucho más eclesial y parece que, bueno, ¿cuántas veces se pueden imaginar ustedes que nos han dicho cuando salimos a lo mejor con las salvas, pero sois curas vosotros? Incluso alguno, pero es un cura, ay, estaba besando a su hijo y tal, pero ustedes son curas. Bueno, pues, en fin, hay un componente eclesial que está claro, pero yo creo que con cualquier tipo de música ocurriría esto, no solamente con el canto gregoriano. Porque al final es verdad que es un grupo de hombres, en este caso podría ser también un grupo de mujeres, porque hay coros femeninos de canto gregoriano. Claro, la connotación eclesiástica está ahí, pero digamos que en cuanto al ritmo y las cosas que se hacen ahora en lo que es la sociedad contemporánea, al final el canto gregoriano yo creo que contribuye al menos a que cuando lo escuchas o cuando lo cantas o cuando lo investigas, realmente igual te ayuda a serenarte, a serenar a los demás, cosa que a lo mejor otras músicas no lo hacen. Entonces, desde ese punto de vista, incluso los estudios de musicoterapia lo recomiendan, ¿no? Y las terapias así, que es bueno para determinados problemas del hombre moderno, con lo cual incluso nos puede ayudar. ¿Y es necesario tener fe en Dios para cantar con el verdadero sentido que esta música requiere? Vaya. Digamos que no. Digamos que no. Es decir, yo conozco a grandes ateos, por ejemplo, voy a citar un nombre, Dominique Vellard, que es uno de los grandes intérpretes del repertorio gregoriano, el director del ensamble Gilles Banchois, creo que bien conocido de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, porque ha estado haciendo mucho repertorio, que no es una persona especialmente practicante, no sé si es un ateo redomado, esto no se lo he preguntado, ¿no? Pero conozco a muchas personas que no son especialmente practicantes. Digamos que la diferencia está en que hay una parte del mensaje que se lo van a perder. Es decir, te puede parecer muy bello una música de Requiem, y de hecho tenemos los ejemplos perfectos a lo largo de la historia de la música. Por propia experiencia, tengo ya a mis padres muertos y he tenido que cantar en sus funerales con mi grupo y demás. Y realmente en ese momento todo cobra sentido. Pero hablo de música funeraria como podría hablar de otra música cuyo texto se adecua. Entonces, si eres creyente y en ese momento participas del mensaje del compositor medieval, que cuando lo hizo realmente creía en eso y además se preocupa muy mucho de resaltar lo que es verdaderamente pertinente en cada momento, que solamente quizás los hombres de fe son capaces de verlo. Los que no tienen fe dirán, bueno, esta es la razón por la cual el compositor ha hecho eso para los que tienen fe, porque él piensa que esto es lo importante, que realmente esto se puede hacer con cualquier música. Pero creo que no es necesario, y de hecho hay mucha gente que no. Uno de los mejores coros de canto gregoriano es un coro que hay en Seúl y no son católicos, son además un coro de niños, no son católicos, cantan muy, muy, muy bien, pero lo mismo que cantan bien eso como canciones de tipo tradicional, y conocemos grandes escolas que no son católicos. Y ha debido ser más o menos siempre así, ¿eh? Les voy a contar también una cosa interesante. En el año 594, es decir, hace mucho, cuando Gregorio Magno es elevado al solio pontificio, una de las primeras cosas que hace es no reordenar el grupo de cantores, que al parecer le molestaban bastante, sino, bueno, les da unas atribuciones nuevas, pero les crea una especie de lugar para que se vayan porque le molestaban mucho con sus cantos, pero además les prohíbe a determinados cantores que eran elegidos por la calidad de su voz y no por su manera digamos, por su ejemplo de vida,
les prohíbe cantar. Dice, cantáis muy bien, pero no sois un buen ejemplo. Y era porque muchos de ellos estaba comprobado que estaban por el dinero. De hecho, se conservan hasta sus nóminas. De los primeros documentos que tenemos, al final todo es marxismo puro. Al final, los primeros documentos que tenemos de la historia de la música son nóminas de cantores. Esto es, por cantar tal cosa se te paga tanto. Y probablemente no era gente que creía, de hecho era gente bastante licenciosa y ya eran miembros de las Escole Cantorum del momento, con lo cual parece que siempre ha sido así. No hace falta creer en Dios, pero algo se pierde del mensaje, ¿eh? Esto creo que sí es cierto. Me gustaría que me dijera en pocas palabras qué es para usted el canto gregoriano. Madre mía, necesité un libro de 600 páginas y me quedaron 300, que la editorial no me admitió. Bueno, para mí es realmente la música con la que yo aprendí, aunque no exactamente con esta música, pero realmente es la base de la música occidental. Estamos prácticamente seguros que si el canto gregoriano no hubiera existido, la música occidental sería distinta. Y es el responsable de todos los logros y de hecho está presente, como vamos a poder ver en estos días, está presente también en la música actual y es el responsable de todos los logros y sobre todo es un canto que algo debe tener cuando es el único repertorio que todavía permanece vivo. Es verdad que las comunidades monásticas cada vez son más reacias incluso a mantenerlo, porque los monjes jóvenes parece que incluso no quieren y demás, pero todavía sigue vivo. Esto no se puede decir de ningún repertorio. No se cantan los órganos de Notre Dame ni nada por el estilo. O sea que, y las misas polifónicas que se cantan en las abadías y en los colleges ingleses, digamos que no es un corpus definido, sino que un día se canta una misa de William Byrd, al día siguiente de Victoria, al día siguiente de Mendelssohn, es decir que, bueno, al día siguiente, al domingo siguiente o cuando toque. Es decir que realmente si no hubiera existido el canto gregoriano, pues todo hubiera sido distinto. Para mí es, desde luego, el principio de todo. Es verdad que hay una prehistoria y antes del canto gregoriano hay otras cosas que tampoco podríamos entender el canto gregoriano, si no analizáramos esas cosas, los repertorios pregregorianos, el canto hispánico y demás, pero realmente es para nosotros y para mí en concreto la base de todo. ¿Puede escoger alguna pieza, describirnosla brevemente y decirnos qué tiene de especial para usted, una pieza que le interese particularmente? Vaya. Bueno, pues realmente me interesan muchas, pero esto no me habías dicho que preguntar una cosa así. Bueno, vamos a ver. Vale, estamos en Cuaresma, la primera semana de Cuaresma, y entonces voy a escoger una pieza de Cuaresma. Es un canto de comunión muy, muy interesante. Además, los cantos de comunión de determinados días del año entraron en la liturgia, sobre todo los jueves. El jueves era un día litúrgico, no se hacía ni misa ni nada, pero a partir de determinado momento sí que se empezó a hacer una liturgia. De hecho, los monjes todavía tienen el jueves como día de paseo, un día un poquito así que puedes hacer una cosa de que es lo especial. O sea que todavía eso continúa. Bueno, pues esta comunión es un texto, me parece un texto del Evangelio de Juan, que relata el episodio del ciego de nacimiento que, bueno, Cristo escupe en el suelo, hace un poquito de lodo y se lo pone en los ojos y le dice, ahora vete a la piscina no recuerdo, y lávate y luego vienes. Y cuando vuelve ha visto. Bueno, pues esto creo que es del Evangelio de Juan y el texto está tomado siguiendo una secuenciación bíblica, pero no recuerdo el capítulo, perdónenme, ni los versículos, pero lo que sí sé es que los versículos son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y de repente la parte final del texto se pasa al versículo 39. Y en principio no habría ninguna explicación para esto. El texto dice, lutum fecit sputo dominus, el Señor escupió, hizo lodo, y me lavó los ojos. Entonces me marché, me lavé y luego dice, y creí en Dios. Creí, no sé si creí o creo en Dios. El creo en Dios ese es del versículo 39, es decir, que el compositor ha tenido que ir al versículo 39 a encontrar esa frase fundamental. Bueno, lo voy a cantar porque si no, creo que será mucho más claro. A ver si me acuerdo, porque el texto dice lutum fecit
lutum fecit exputo Dominus, et elinibit oculos meos, et abi, et labi, et vidi, et credidi Deum. Bueno, toda la pieza está compuesta sobre una nota, sobre fa. Todo el tiempo. Pero la última palabra, credidi, está un tono más arriba, sobre sol. Realmente, ¿esto tiene que significar algo? Pues probablemente significa que ese día, estamos hablando de la cuarta semana de Cuaresma, ese domingo, ese jueves, perdón, que originalmente era de jueves, los catecúmenos, los que iban a ser bautizados, pedían el bautismo. Y para que te bauticen, la conditio sine qua non es que creas en Dios, si no, no hay bautismo. Que el compositor se haya molestado en subir un grado la sonoridad de la pieza, en buscar en el versículo 39 del pasaje evangélico la palabra clave, probablemente quiera decir algo, que ese es el momento en el que, bueno, la música te expresa lo que los hombres de fe probablemente creían, ¿eh? Bueno, habría más piezas, pero no sé por qué me ha venido esta a la cabeza, pero estamos en Cuaresma quizás, ¿no? Cambiamos un poco de tema y quería hablar sobre su faceta como director. Hemos dicho antes que desde el 96 es director del grupo Escola Antigua y me gustaría saber cómo se embarcó en un proyecto así y qué le llevó a convertirse en director de un coro gregoriano. Bueno, la historia de la escola es la continuación de la historia de la escolanía. La escolanía del Valle sigue existiendo, como ha dicho Miguel antes, y el fundador de la escolanía, el entonces director también de la escolanía, el padre Laurentino Sáez de Buruaga, siempre tuvo la idea de hacer un coro con los antiguos escolanes. Y bueno, pues el año 84 ya digamos que se tiró a la piscina de repente. Ya había suficiente gente en Madrid, porque la escolanía siempre tenía niños de toda España. En nuestra época teníamos incluso pues 2 negritos, que eran había incluso, creo que en la época de alguno también había por ahí, es decir, había gente muy exótica, por decirlo de esta manera, que eran de Guinea, también había también un cubano en mi época, es decir, bueno, había gente de todo tipo. Y cuando ya hubo gente aquí, pues el padre Laurentino pues habló con la gente, oye, queremos hacer un coro y tal, con los antiguos escolanes, a ver si es posible. Y bueno, pues el coro empezó a funcionar a partir del año 84. Y bueno, el padre Laurentino es una persona que tiene ya pues años y en un momento dado, no solamente él, sino que su abad le dijo, mira, el coro ya empieza a dar muchos conciertos y no está bien que tú que eres monje estés tanto tiempo fuera. Porque además tenía otro tipo de obligaciones. Y bueno, pues esto ocurrió el año 94-95 y ya por fin el Laurentino decidió el año 96 pues dejarlo. Y en ese momento pues yo era probablemente ya había decidido dedicarme a la música porque había también había hecho otros estudios también aparte. Y bueno, pues en este momento pues yo estaba más o menos preparado para asumir la dirección. Esto lo digo ahora, entonces me entró un canguis terrible, porque yo recuerdo el primer concierto que dimos en un pueblo de Valencia, no se me olvidará, que yo lo pasé fatal, porque yo el verme delante del coro ya como máximo responsable, además nuestro coro es un poquito especial por varias razones, entre otras que la labor del director no es ponerse delante y dirigir, sino el director forma parte también del entramado del canto y se pone en medio y es uno más, ¿no? Tienes el responsable de dar los tonos y de cantar también. Y claro, para mí aquello supuso pues algo también muy importante. Es verdad que a partir de entonces yo ya tenía ciertas ideas que probablemente el padre Laurentino, por su educación y por su estatus de monje, pues no. Por ejemplo, una de las cosas que enseguida empecé a hacer fue colaborar con otros grupos en hacer otro tipo de músicas en las que un coro de canto gregoriano tenía que estar presente. Entonces surgieron las ideas de dar conciertos, aunque ya lo habíamos hecho antes, pero digamos ya de manera regular, pues con organistas como Roberto Fresco y otros muchos, sobre pues, cosas que entonces, créanme, no se hacían aquí nunca. Hay por ahí gente, y me consta que dicen, es que aquí en España no se hace nada, porque esto solamente lo hacemos en donde sea, seguramente fuera de España. No, pues que sepan que llevamos muchos años ya haciendo las misas de Couperin, haciendo Frescobaldi,
alternando con el órgano, el canto llano, haciendo misas y reconstrucciones de oficios alternating con muchísimos grupos, pero no solamente nosotros, hay labores pioneras también del grupo Alfonso X el Sabio y Luis Lozano, es decir, que en ese aspecto sí que hemos tenido también un reflejo. Pero digamos que a partir del 96, cuando yo cojo la dirección de la escuela, es el momento en el que se da una nueva perspectiva. También empezamos a cantar repertorios peregregorianos distintos al canto mozárabe. Dimos una gira de conciertos en Italia, con repertorio milanés, con repertorio beneventano, que por cierto vamos a retomar ahora en un concierto aquí en Madrid. Y bueno, digamos que sobre todo el imbricarnos en el contexto en el que el canto gregoriano formaba parte en toda la historia de la música. Es un repertorio más dentro de todo el entramado y formábamos parte de eso. Y es realmente lo que estamos, porque muchos de los conciertos que damos ahora mismo están sobre la base de la reconstrucción de este tipo de liturgias, que por otra parte, para poder hacer esto sí que se necesita un conocimiento litúrgico y un conocimiento, digamos, del medio bastante profundo, porque hoy día conocemos muchísimas fuentes, pero quizás lo ideal es poner esas fuentes en contexto, que también es de lo que nos ocupamos, varios miembros de la escuela y yo mismo, claro. ¿Y cómo se dirige un coro gregoriano? ¿Cómo aprende alguien a dirigir un coro gregoriano? Pues mira, te voy a contar una anécdota que ocurrió ayer mismo. Ayer mismo, yo no sé por qué, quizás porque el otro día me pilló en Barcelona una gran tromba de agua y bueno, me calé hasta los huesos y ayer estaba yo fatal. De hecho, hoy no tengo la voz tampoco bien. Y ayer tenía ensayo, tuvimos ensayo. Y a mitad del ensayo me quedé sin voz. Aquí hay algún testigo. Me quedé sin voz. Y entonces dirigí toda la segunda parte silbando. Además lo pasamos muy bien. Pero realmente el canto gregoriano no es que se tenga que dirigir o no. El trabajar con la escuela tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Casi todos son ventajas, claro. Las ventajas son que todo el mundo recibió la formación en la escolanía, todo el mundo lee con mayor o menor soltura y realmente pues, con pocas indicaciones se pueden cantar. Pero sí que necesitan de vez en cuando pues, un gesto. No sabemos si en la Edad Media había un director que hiciera gestos, pero desde luego para dirigir un coro gregoriano, dependiendo del tipo de pieza, dependiendo del momento y dependiendo del coro, habría que emplear, digamos, una técnica probablemente distinta en cada uno de los momentos. Miren, si pensamos que incluso en los libros de historia de la música está escrito que la notación aparece como el reflejo de los gestos que hacía el director en el aire mientras cantaban los monjes, ahí ya se supone que habría una especie de movimiento de la mano, pero esto no está comprobado. De hecho, se sabe que los solistas cantaban solos, que la escola también cantaba sola y no hay una figura de un director. Cuando empiezan a aparecer las figuras de los, entre comillas, directores es cuando aparece la música mensurabilis a partir del siglo XIII, que ya hay que llevar un tactus. Y el director no creo que hiciera lo que hace Carlo Maria Giulini, sino que probablemente llevaría el tactus. Y de hecho tenemos sobrados testimonios de esto en la historia de la música y en las actas capitulares de las iglesias, donde se dice que está muy feo que el maestro de coro lleve el compás dando palos al libro en el facistol. O sea que imagínense cómo podría ser. Así que, desde luego, la dirección del canto gregoriano, esto no está comprobada. Yo soy poco partidario de la dirección. De hecho, si alguna vez van a uno de nuestros conciertos, yo soy muy parco. En los ensayos es verdad que es más porque a la gente le tienes que mostrar. También es verdad que si diriges determinadas cosas y el coro te ve, pueden incluso hacerlas de otra manera, pero yo creo que eso es trabajo más de ensayo. Es decir, una mano que se mueve demasiado en este tipo de música, una figura que esté ahí casi como el que lo controla todo, creo que hasta incluso puede llegar a molestar. Con lo cual yo, aunque sea el director de la escuela, me quitaría y no pasaría nada. Le hago la misma pregunta respecto al canto. ¿Cómo aprende alguien a cantar gregoriano? Bueno, pues como alguien aprende a cantar. Es decir, esto no creo que se necesite una técnica especial. Supongo que cuando eres niño, que lo que te enseñan es a impostar la voz, y en una escolanía como la del Valle, en la que todos los días se tenía que cantar gregoriano, pero todos los días había ensayo de polifonía y además luego después los domingos y cuando había conciertos se cantaba polifonía. No había una distinción. Sí que es verdad que como
como he dicho antes, la Escolanía del Valle y el Valle mismo forma parte, digamos, de lo que es la congregación de Solesmes, y el estilo en el que nos enseñaron a cantar era el estilo solesmense, un estilo, digámoslo, amariconado en algunas ocasiones, como dicen por ahí, porque cantan los monjes como Dominus dicitate me. Un poco no ridiculizándoles, porque realmente son maestros, pero cantan de esta manera, probablemente por incluso por su impostación francesa, ¿no? Y de hecho, no solamente es el monasterio de Solesmes, son otros muchos monasterios franceses. Entonces, digamos que nos enseñaron a cantar con un legato especial. Esto sí que es verdad. Yo recuerdo las clases de canto. Yo era un muy mal alumno, ¿eh? No piensen que yo era de los buenos. Yo me quedé sin ver muchas veces la televisión, que era el único entretenimiento que teníamos así, digamos, más mundano. Entonces, la poca televisión que veíamos, precisamente porque no cantaba como debía. No, y tenía bastante buena voz, pero recuerdo una cosa muy curiosa, y es que entonces cantábamos gregoriano siguiendo el método de Solesmes, que era un método absolutamente absurdo. Incluso Solesmes nunca cantó por ese método, y además se jactaba de ello. Decía, por ahí cantan con lo que dicen que es nuestro método y nosotros no cantamos así. Porque claro, los monjes cantaban día a día y no necesitaban un método, pero habían tenido que crear un método a principios del siglo XX para ejemplificar su manera de cantar a todos los coros parroquiales, que a partir del motu proprio de 1903 de Pío X era necesario que todos lo hicieran así. Entonces yo recuerdo que el padre Laurentino, el fundador de la escuela, cuántas veces me mandó copiar, castigado, por supuesto, las reglas de interpretación de canto gregoriano del padre Gallar, que era un libro. El mismo padre Laurentino, en un alarde de crueldad, una vez, dando yo a clase, me enseñó un archivador, me dijo, ¿ves eso? Ese archivador está lleno de copias que hiciste tú. Claro, estoy hablando, yo entré a la escolanía con 7 años, pues a lo mejor tuve que copiar estas reglas con 8 años. Imagínense un niño de 8 años copiando las reglas de interpretación del canto gregoriano. Por supuesto, no sabías ni lo que copiabas, porque el ictus en la primera nota, porque el episema, no sé qué. Bueno, imagínense cuando todo cambió y ahora sabemos que el canto gregoriano se interpreta de otra manera. Cuando al padre Laurentino le hemos dicho muchas veces, anda, que nos mandó copiar un montón de veces una cosa que era inútil. Claro, se ponía colorado de 20.000 maneras. Pero evidentemente nosotros cantábamos esto con un legato, digamos, especial, que estaba hecho en base a la copia de un estilo. Pero claro, cuando cantábamos la polifonía, cantábamos de todo. La primera obra que canté yo, con 7 años y pocos, y unos meses, fue la cantata 4 de Bach, Christ lag in Todesbanden. Además recuerdo que canté el aria lo recuerdo perfectamente. Claro, evidentemente eso no lo podíamos cantar como el canto gregoriano. Entonces había un director de polifonía, Leoncio Dieguez, un excelente contrapuntista, que fue director del Conservatorio de Oviedo, y realmente metía mucha caña para otras cosas. Entonces hacíamos también mucho repertorio, digamos, de tipo profano, muchas canciones de tipo popular. Una de las cosas que quiero decir en descargo de la Escolanía del Valle, que es que en el Valle había un montón de monjes vascos, y lo sigue habiendo, y vamos, yo oí hablar euskera un día sí y otro también. Le estoy hablando del año 72, y nosotros cantábamos muchas canciones del Euskal Abestiak, que es el cancionero vasco. O sea, no solamente el boga boga, mariñelá y todo ese tipo de cosas, lo sabíamos perfectamente. O sea, que aquello era, yo he visto, o sea, había monjes del Valle del año 72 que llevaban icurriñas en el reloj, ¿eh? O sea, que este tipo de cosas, esto convivía allí y no pasaba nada. O sea, que son cosas muy, muy, muy curiosas. Pero en cuanto a la manera de cantar, digamos que cada repertorio lo cantábamos de una manera. No creo que para cantar gregoriano necesites una técnica especial, salvo si cantas con legato. Otra cosa es todas las tendencias nuevas, pues yo he estudiado la polifonía con Marcel Pérez y con otros también, las tendencias nuevas de cantar. Es decir, ahora mismo ya se canta con ornamentación, se canta con otra cosa, evidentemente ahora se toma mucho de lo que es el canto en la tradición oral. Ahora hay un reflejo, además es muy interesante porque el canto gregoriano se transmitió de manera oral durante siglos y hay muchas maneras de cantar de la propia tradición oral que pueden ser muy útiles aplicarlas al repertorio gregoriano. En nuestros ensayos muchas veces nos reímos, pero hay 2 tesis doctorales de 2 eruditos del canto gregoriano dedicadas al fenómeno que se llama el initio debilis. El initio debilis es una nota que está escrita pero apenas suena.
Bueno, pues el que sostuvo esta tesis, un alumno de Cardín, en los años, me parece que fue la última tesis además que Cardín pudo estar presente, no sé si fue el año 83 o el año 84, porque Cardín era profesor en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, pues tuvo que argumentar cómo se cantaba eso del Nitio de Bilis. Entonces, al final, la conclusión que puso este señor, que además era español, dijo, pues esto es como las canciones que cantan en el mercado de mi pueblo, era del norte de Palencia, en las que en vez de empezar a cantar empiezan a cantar dice ese eso es el Nitio de Bilis. Bueno, le dieron summa cum laude por aparecerle. Pues bueno, esto es una cosa que viene de la tradición oral. Hoy día es muy difícil realmente obviar todo esto. Y de hecho tenemos ejemplos excelentísimos, no solamente en Marcel Pérez, en Grand de la Bois y otra serie de grupos que lo hacen así. Cambiando un poco de tema, sé que usted no es especialmente aficionado a la música clásica, refiriéndome a clásica como a música del siglo XVIII, y que piezas que son, para una gran mayoría, indiscutibles obras maestras de compositores como Beethoven, no lo son tanto para usted, o al menos le pone ciertos reparos. Y me gustaría saber qué me puede decir al respecto y por qué de estas objeciones desde su visión y su formación particular de medievalista. Bueno, Miguel, esto no vale. Estas son cosas, son confidencias que se hacen en clase a los alumnos cuando ya estás harto de que no estudien y tal, y dices, bueno, a ver si por lo menos les llamo la atención con algo. Entonces, claro, cuentas esas cosas. Bien, yo no odio a Beethoven, ni a Brahms, ni nada por el estilo, por supuesto. Bueno, he dicho Brahms, no tiene nada que ver. No, simplemente es algunos comentarios que hacíamos en clase, probablemente no tanto con la música de Beethoven, sino con su estética. Es decir, hablando de composiciones de música religiosa, y yo lo afirmaré hasta el final. Yo escucho la Misa Solemnis de Beethoven y créanme que he hecho esfuerzos, y lo sigo haciendo, porque tengo como 20 grabaciones en casa. Bueno, de hecho, he pedido a los Reyes, a ver si me lo traigo alguna vez, si es que lo ponen el facsímil de Berenreiter con el original, porque quiero hacer realmente un acto de fe. Pero es que cuando escucho la Misa Solemnis de Beethoven me pongo enfermo, porque no me parece una misa. Yo no puedo escuchar eso como un acto. Es verdad que Beethoven no quiso que esto fuese para una misa, pero yo creo que es la música hecha en este momento por un demente con el texto de la misa. Por supuesto que formalmente es genial y melódicamente, aislado del contexto, es una maravilla. Si está el Benedictus, que me conmueve, evidentemente. Pero bueno, luego están otras cosas, pues quizás por mi formación, porque el profesor que teníamos de armonía nos dijo, mira, Beethoven orquestando es un chapucero. Y más nos lo demostró, porque mira, la primera sinfonía aquí resulta que las flautas, no recuerdo exactamente. Y claro, pues cuando tú admiras a un profesor, pues te crees muchas de las cosas que te cuenta, y cuando investigas por tu lado dices, oye, pues mira, tienes razón. Pero claro, luego te enfrentas al Beethoven de la música de cámara, de los cuartetos, y el Beethoven del piano. ¡Ja! Es que eso es otra cosa. Digamos que en mis preferencias yo no me iría a una isla desierta con Beethoven, no me iría aunque viviera. Pero bueno, me iría con otros. Pero con esto no quiero, es que no soy nadie, por Dios, es Beethoven, ¿no? Pero vamos, eran confidencias o comentarios que hacíamos en un contexto en el que, bueno, no olvidemos que, por ejemplo, el Conservatorio de Salamanca no deja de ser un conservatorio de provincias, y seguramente, bueno, el Conservatorio de Madrid y en la SMUC y en Musiquena y en cualquier sitio. Digamos que determinados pilares son inamovibles, y entre otros, pues a lo mejor se prestaba demasiada atención al repertorio clásico romántico, y por ejemplo la parte medieval y la parte contemporánea, hasta que llegaron determinados profesores, y tú lo sabes, pues quedó desatendida. Pues a lo mejor mis comentarios iban por ahí. Yo por supuesto no niego, y me has visto en más de un concierto con obras de Beethoven. Es verdad que dirigía a Gardiner, pero esto es otra historia. Antes lo ha mencionado a Tomás Luis de Vitoria, compositor de quien este año celebramos el 400 aniversario de su fallecimiento. Nos puede dar pie para hablar de un compositor con el que se sienta más afín y para hablar también de su último trabajo discográfico. Pero me gustaría, aparte de que nos hablara de su disco, muy brevemente, porque apenas tenemos tiempo, que nos comentara qué es para usted lo más destacable y lo que más le interesa de este compositor. Bueno, de Victoria habría tantas cosas. Para nosotros lo interesante es poder contextualizar a Victoria.
porque Victoria no solamente cuando componía, él componía su parte, pero él sabía que su parte iba a estar dentro de un entramado litúrgico con canto llano, con ministriles, es decir, con otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el trabajo que hacemos está orientado ahí. Pero bueno, cuando escuchas la música de Victoria y cuando comparas su obra, que ya estamos hablando de un nacimiento muy, muy, muy tardío, y la comparas con sus más directos antecedentes, como pueden ser Guerrero en España y Morales, o sus contemporáneos como Palestrina en Roma y demás, se ha hablado tantas veces de la espiritualidad que rezuma en la obra de Victoria, de cómo en el momento clave es capaz de poner un acorde, lo mismo que el compositor del canto gregoriano es capaz de ponerte esa nota ahí. Yo creo que Victoria hace exactamente igual, con poco alarde de medios, porque al final es muy transparente, te compone una obra a 4 voces y no necesita grandes medios, sino sus líneas melódicas son de una transparencia increíble y además muy sencillas. Y de vez en cuando esa sencillez está rota por la utilización de un acorde aumentado o disminuido que hace que la música de Victoria suene de una manera distinta a la música de otro contemporáneo. La comparación es muy fácil hacerla con otro del cual se conocieron, porque además, gracias a los estudios de Alfonso de Vicente, sabemos que hasta incluso funcionó como una especie de representante suyo en Madrid, que es el compositor andaluz, pero trabajaba en Toledo, Alonso Lobo. Cuando comparas los textos, incluso textos iguales musicalizados por Lobo y por Victoria, hay algo en la sencillez de Victoria y en el tratamiento melódico-armónico que no tiene ninguno. Probablemente debido a su tan traído y llevado misticismo. Vivanco también era abulense y no se comporta así, son contemporáneos. Gracias a Alfonso de Vicente también sabemos que no eran amigos precisamente, pero bueno, quizás es esto, Miguel, la sencillez y luego en cada momento tener el acorde adecuado con la línea melódica adecuada. Victoria, he de decirlo también, no lo conozco exactamente como puedo conocer otros repertorios, pero Victoria es poco respetuoso con el canto llano, lo cual a mí me parece estupendamente. De hecho, esto ha dado pie a que se hay algunas investigaciones diciendo, oye, algunas variantes españolas de canto llano porque Victoria utiliza. Digo, no, es que Victoria coge el canto llano como le da la gana. Probablemente Victoria, como había estado en Roma y conocía también la tradición hispánica, pues cogió el canto llano según quiso. Pero muchas de las variaciones que hace sobre el canto llano es porque en un momento dado le van a servir para expresar armónica y melódicamente algo que si utilizara el cantus firmus de manera estricta no podría. Esto yo al menos lo he comprobado en una docena de casos y esto es interesante. Pues lamentablemente no disponemos de más tiempo, podríamos seguir hablando mucho rato más con nuestro invitado. Juan Carlos, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas, incluso aquellas que hayan podido ser un poco más comprometidas, no me lo tengan en cuenta. Y a todos ustedes muchas gracias también. Les recordamos que, como ha dicho él, el próximo día 28 de marzo tendremos aquí a Jordi Sabal y el día 23 de mayo a Giovanni Antonini. Están ustedes invitados y aquí les esperamos. Adiós. Gracias.